Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos al canal. Este es un vídeo que llevaba mucho tiempo queriendo hacer, un momento que llevaba mucho tiempo queriendo que llegase y es el de destapar esta moto que tengo aquí, que los seguidores habituales de mi carrera deportiva y de mi canal pues conocerán. Así que hoy quiero destaparla para hablar y contaros la historia de esta moto. Una historia que no ha sido contada hasta el momento y bueno, pues sobre la cual pues estaba esperando que llegase el momento para poder hacerlo y así, bueno, pues ponerle un poco punto y final y ponerle sentido a todos aquellos acontecimientos que ocurrieron desde que decidí preparar esta moto, que fue en 2016, cuando volví a la Northwest 200 y volví a la competición después de 3 años de ausencia debido a mi accidente en la isla de Man. Y digo ponerle sentido porque, como veréis ahora cuando cuente la historia real de esta moto, sobre todo, como digo, los que siguieron en su momento mi trayectoria en esta vuelta a las carreras en 2016 y sobre todo también los que siguieron pues aquella serie de vídeos Bits and Pieces que realicé sobre cómo la preparé. Digo que todos aquellos entenderán ahora muchas de las cosas que en su momento pues quedaban un poco en el aire o un poco sin clarificar porque por circunstancias no pude. Así que pues nada, os empezaré contando la historia mientras voy destapando la moto. Resulta que era el verano del año 2016 y yo me encontraba pues en una fase de la rehabilitación, de la durísima rehabilitación de mi pierna, en la cual me era difícil encontrar motivación para seguir forzándola porque había sido una rehabilitación muy dolorosa y una rehabilitación en la cual me había dejado hasta el último gramo de energía y de paciencia y de sufrimiento que yo podría tener. Entonces, como digo, era el verano de 2016 cuando se me pasó por la cabeza una idea que hasta ese momento, después del accidente, hasta ese momento, pues me habría parecido, y a todos los que estaban a mi alrededor les parecería una auténtica locura, que era el hecho de volver a la isla de Man o volver incluso a las carreras de cualquier tipo y volver a subirme una moto, ¿no? Después del destrozo que tuve en la pierna. Pero bueno, el caso es que se me pasó por la cabeza y la necesidad venía de que yo, como digo, me encontraba ya sin fuerzas para seguir flexionando mi pierna y recuperándola. Y pues lo único que pude pensar en esta vida que me daría esa motivación extra para seguir yendo al fisio, seguir forzando, seguir saliendo con lágrimas en los ojos del dolor diario tremendo que sufría, la única motivación que yo podía tener para seguir luchando era volver a competir. Y entonces me planteé lo siguiente, digo, bueno, volver a competir, vamos a ver, ¿el objetivo cuál es? Pues el objetivo es motivarme para seguir mejorando la pierna. Y nada más. Pues entonces elegí una carrera que era relativamente sencilla, como era la Northwest 200. Sencilla digo porque era menos complicada que la isla de Man y también desde el punto de vista físico. Y entonces elegí esta carrera para volver en 2016 y una vez que elegí la carrera pues se me planteaba el qué moto utilizar. Yo no tenía ninguna moto porque en 2016 había vendido todas las motos de carreras que tenía por problemas personales, particulares de familiares, una serie de cosas que tuve que pagar y
y no tuve más remedio que deshacerme de ellas. Y bueno, y llegado el momento este de volver a competir en 2016, yo no tenía motocicleta. Así que, dado que mis pretensiones, lo único que quería era volver a competir para ponerme la pierna a tono, no tenía pretensión de volver a ganar nada, de volver a intentar ir a ganar algo, pensé en un proyecto que me hiciera ilusión, y una categoría en la que yo me pudiera sentir bien. Descartadas las categorías de Superbikes y Superstock, porque las 1000 son motos muy potentes físicamente, tenía que estar uno pues al 100%, cosa que yo no estaba porque mi pierna obviamente no era lo que fue. Me centré en la categoría Lightweight, Super Twin. Y en Super Twin los seguidores sabrán que el 90 y tanto % de la parrilla son motos Kawasaki, la Kawasaki ER650, y hay algunas Suzuki, muy poquitas, y ahora han aparecido las Patton, que es otra historia de la que hablaré otro día. El caso es que yo estaba buceando en internet y di con la presentación de una Yamaha, de la Yamaha MT-07, modelo europeo, ¿no? Y americano. Bueno, pues di con la presentación, no sé cómo di, con una presentación de una variante de la MT-07 europea y americana, como digo, para el mercado australiano. Una variante que lo que hacía era disminuir la capacidad, la cilindrada del motor de la MT-07 para poder acoplarse a la normativa legal de carnet de conducir en Australia. La Yamaha MT-07, esta moto que tenéis aquí, esta Yamaha MT-07 se vende en Europa y en Estados Unidos con una cilindrada de 689 centímetros cúbicos. Entonces, yo cuando Yamaha lanzó esta moto, unos pocos años atrás, a mí ya se me encendió la bombilla de decir, qué bonito, una Yamaha, una marca con la que siempre me he sentido muy identificado, desde tantos años que estuve compitiendo con Luis Contreras, con mi patrocinador, que es concesionario Yamaha de Almería. Y como digo, una marca con la que siempre me sentí identificado y gané campeonatos y carreras, pues siempre dije que hoy qué bonito sería poder preparar esta moto, pero bueno, el momento que lo piensas y el momento que se esfuma esa idea, cuando ves que la cilindrada del motor es 689 y para correr en Lightweight, Super Twins, pues tienen que tener 650, que es lo que marca el reglamento. Así que esa idea desapareció en el momento que salió esta moto, pero como digo, entonces ocurrió aquello en 2016, que fue la presentación de Yamaha para Australia de este modelo Yamaha MT-07, pero con la denominación LA. LA por Learner Approval, que es aprobada para los carnets de aprendizaje, digamos, para el carnet sería el A2, creo que en España, ¿no? Bien. Y Yamaha, cosa que no he visto nunca anteriormente en ninguna otra marca, cogió el modelo y en vez de limitarlo con centralita o con otras historias, con mecánicas sencillas, digamos, o electrónicas para que dé menos potencia, pues no, Yamaha para Australia hizo un cilindro, un juego de cilindros, pistones adecuados para bajar la cilindrada de la moto. ¿Y a cuánto la bajaron? A 655 centímetros cúbicos. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo vi este anuncio, 655 centímetros cúbicos, pues se me volvió a encender la bombilla de preparador y siempre intentar llevar algo diferente, ¿no? Y abrir camino y explorar nuevas vías. Y dije, bueno, 655 es tan cercano a 650 que digo, esta moto sí que sería válida. Seguramente no como estaba el reglamento, pues el reglamento está claro que dice 650, pues es 650 y punto. Pero 655 es tan poquísimo comparado con, no supone ni un 1% de cilindrada más, que bueno, pues seguramente con cualquier modificación mínima del reglamento tendría lógica que permitieran esta moto y abrieran la categoría
de esa manera a más marcas, que no fuera solo una copa monomarca Kawasaki, que es muy aburrido que todo el mundo lleve el mismo modelo, pienso yo, en una categoría abierta, ¿no? Y así poder darle pues más ventaja a otros equipos que no tienen por qué estar ligados a Kawasaki por la razón que sea. Bien, pues como digo, la historia fue, se me encendió la bombilla al ver 655 y dije, bueno, si yo fuera capaz de conseguir una moto de estas, una MT-07 LA australiana, pues sería bonito en esta vuelta a las carreras en 2016, sin ninguna presión por conseguir resultados, intentar hacer una moto de carrera de una Yamaha MT-07, que es una moto que no es para nada de carrera, una moto de calle, casi más cercana al modernismo custom que hay ahora, que a una moto de carrera. Pues sería bonito, ¿no? Y si lo consiguiera, pues oye, le abriría la puerta o los ojos a otros tantos, esperaba, que pudieran ver en esta moto, pues hombre, una moto válida para poder ser otra opción más para la categoría lightweight, para la categoría super twin. Bien, pues entonces obviamente el siguiente pensamiento fue de dónde leche saco yo una MT-07 australiana. Bueno, pues a esto que recordé que yo tenía un contacto, ya no me acuerdo de por qué era, pero tenía un contacto con un australiano que además trabajaba en el tema de motos y estaba ligado, yo recordaba, porque no sé dónde lo conocí, en un evento de cursillo de conducción, y yo recuerdo que este australiano me dijo algo de Savage y de Breaker, no sé qué, digo, hostia, este se dedicaba a algo de desguace. Bueno, pues conseguí hurgar en mis correos electrónicos y conseguí ponerme en contacto con este muchacho. Total, la historia fue que le dije, bueno, esto será muy difícil, pero a ver si hubiese posibilidad de que, bueno, pues por desgracia alguien tuviese un accidente en Australia o se le rompiese lo que sea y hubiese la manera de encontrar un motor de 655 en un desguace. Pues nada, la sorpresa fue que en octubre, al mes y pico de esta comunicación, me manda un correo este amigo y me dice, oye, que te he encontrado un motor, ¿lo quieres? Y entonces ya me cegué, ¿no? Y dije, madre mía, tiene un motor, me costaba una barbaridad, 2.000 y pico dólares, más luego le envío otros casi 2.000 dólares. Pero digo, es la forma de hacerlo. Y claro, más sencillo hubiese sido, pues yo qué sé, correr con el motor de 689, un motor europeo, pero claro, no tiene sentido, porque lo que yo quería era vender la idea esta de que la moto Yamaha la iba a fabricar con un motor más pequeño, prácticamente el mismo, pero con realmente son los pistones, que son 2 milímetros menos de diámetro, la carrera es la misma, y entonces dije, no, tiene que ser el motor y a ver hasta dónde se puede llegar. Bien, pues me eché las manos a la cabeza, hice mi transferencia de dinero y pedí el motor. Y nada más que pedí el motor, puse en marcha el proyecto MT-07. Lo siguiente que era conseguir una moto. Para lo cual cogí también otros 4.000 y pico euros que me costó, si no recuerdo mal, o por ahí. Y me fui nada menos que a Ourense, a Galicia, a esa tierra donde hay tantos amigos y tanta gente que me ha ayudado y ha colaborado conmigo tantos años, tantos aficionados. Bueno, pues me fui, eso además pues siempre ha sido un añadido más que esta moto venga de Galicia, ¿no? Pues me fui a Ourense con mi remolque y esos miles de euros en mi bolsillo para hacer otra locura, porque como digo, venía de una época económicamente absolutamente negra por circunstancias y hacer ese desembolso pues era otra vez, en fin, meterme en problemas, pero así que lo hice. Y me fui a Ourense y me traje esta moto, una Yamaha MT-07 que apenas tenía pues unos 4.000 kilómetros, cosas así. Así que nada, me junté en noviembre, diciembre con la moto prácticamente desmontada. Para Navidad me llegó el motor de Australia y
empecé a desmontar y empecé a preparar. Luego se me echó un poco el tiempo encima para aquella Norwest 200 2016 y en las últimas semanas pues, le hice los cambios mínimos para poder tener una medio moto de carreras y presentarme en mayo en la Norwest 200, porque obviamente pues preparar una motocicleta de este tipo en la categoría lightweight, que se permiten tantas modificaciones, y ya no solo que se permite modificar, sino convertir en algo que medio vaya en un circuito de carreras de una moto cuya base no tiene nada que ver con eso, es todavía más complicado, ¿no? Entonces me costó muchísimo y bueno, porque hago yo aquí todas las piezas y fabrico yo todo, pues poner en marcha esta moto. Con todo y con eso llegó y corrí en el 2016 la Norwest 200 y la moto pues fue aceptablemente bien para el absoluto nivel internacional que tiene aquella carrera y las mecánicas y los equipos con ya, pues yo no sé cuándo se introdujo la categoría lightweight en el TT, 2009 creo que fue, o sea, llevan ya 10 años de desarrollo. A día de hoy las Kawasaki ER6 de carrera en los equipos británicos, que ya están en 100 caballos de potencia, unas motos que salen de fábrica con 60. Imaginaros la cantidad el nivel de sofisticación y de desarrollo que tienen esas motos. Bueno, a presentarme con esta moto, participar allí en la Norwest 200 con 4 cambios mínimos. Y obviamente la moto corría poco, pero bueno, pues hice mi carrera y lo que yo trataba más que nada era primero, a esforzarme todos esos meses para prepararme con un objetivo. El objetivo era volver a las carreras y segundo, pues de paso, fabricar una moto que no existía y que nadie había competido con ella, salvo unos americanos que en Estados Unidos estaban corriendo, eso sí, con el motor de 689, porque allí son mucho más prácticos que aquí y directamente cuando salió esta moto con 689 la permitieron correr con la SV y con la ER6 como debería hacerse aquí en Europa, tranquilamente, porque ni 30 centímetros cúbicos hacen que esta moto tenga nada especial comparado con Kawasaki que llevan 10 años ya de evolución de piezas de todo tipo y de preparación. Pero bueno, el caso es que aquí decidí hacerlo con esa manera. Y bueno, y la moto, como digo, en 2016 hizo su cometido. En 2016 yo me pongo en contacto con la Norwest 200, con el organizador, para hacer la inscripción. Y le comento el caso. Yo me llevo muy bien con la organización de la Norwest 200 y bueno, le comenté el tema. Y entonces me dijeron, mira, me parece genial. Si hay algún problema, pues ya te ayudaremos, pero con el objetivo que tú tienes de venir y correr, no vamos a hacer nada de buscar reglamentos ni nada. Una moto que ha hecho artesanal, tiene 5 centímetros cúbicos más, con eso no vas a ningún lado, no hay problema. Inscríbela como Kawasaki, que fue lo que hice. La inscribí como una Kawasaki ER6 para no tener que estar explicando esto y levantar suspicacias de algo que no merecía la pena levantarlo. Y sin embargo, pues bueno, pues a ver cómo va todo, me dijeron, y bueno, ya en el paddock, pues que algunos interesados puedan verlo, gente de Yamaha, y bueno, pues a ver si el proyecto gusta, ¿no? Y esa fue la idea. Para 2017 me planteé, como sabéis, volver entonces a la Isla de Man y darle una preparación a esta moto que no había podido darle en 2016. Porque se habían quedado cosas muy sencillas, cosas sin hacer, y un motor pues que de serie daba aquí en el banco de pruebas en esta sala unos, si no recuerdo mal, 68 caballos, y el primer año conseguí sacarle 10 si no recuerdo mal, 78, pero 78, como digo, comparado con 100 caballos que dan las ER6 de la Isla de Man, pues no había nada que hacer. Total, que me puse en 2017 y en 2017 creé todos esos 30 y pico vídeos que hay en mi lista de reproducción Bits and Pieces sobre la preparación de este motor, ¿no? Que ya le hice pues de todo, le cambié muchísimas cosas, suspensión delantera R1 2015,
llantas de aluminio forjado, el RIC, el subchasis, amortiguador de BMW, los cuerpos de inyección modificados, árboles de levas, pistones, el escape. Bueno, pues lo hice de un amigo de Juan Andrés de Murcia, que me mandó un escape de Kawasaki, lo corté, lo adapté, amortiguador de dirección, en fin, el que esté interesado que vuelva a revisar esos vídeos, porque hubo un trabajo, bueno, pues no de MotoGP, pero un trabajo artesanal, yo creo que interesante. Y convertí esta moto en una moto pues más capaz, ¿no? Muy ligera, aunque todavía no la he pesado, pero sustituí toda la tornillería en titanio, desde dentro hacia afuera del motor, no llevo ni un tornillo apenas de acero. Y luego, en cuanto a motor, pues como sabéis, como se pueden ver en esos vídeos de los que estoy comentando, pues llegué hasta 88 caballos, que ya es una cifra bastante respetable, ¿no? Con la pérdida de peso y demás. Y bueno, y la idea entonces fue ir a la Norwest 200, hacerlo lo mejor posible y volver también por fin a la isla de Man. Bueno, pues entre todo esto, la cosa obviamente no estaba clara en cuanto a poder darle publicidad a que esto fuera una Yamaha MT-07. No estaba claro que yo pudiera hablar de esta moto, del proyecto de esta moto, porque claro, la Norwest 200 no me habían puesto pegas, pero todavía no veía la manera de hacerlo público, ¿no? Y entonces, para la isla de Man, en la isla de Man me pareció el lugar idóneo para poder hacerlo público, pero no lo quise hacer público antes, porque si yo le digo a la organización de la isla de Man mi proyecto, motor de 655 y demás, como piloto privado, piloto sin respaldo, sin ningún equipo oficial detrás, pues me habrían dicho, mira, no puede ser, no lo intentes. Pero si yo sabía que si yo ponía esta moto tan especial, hecha de carreras, tan modificada, en la isla de Man, y entonces habría el caso para que la gente pues pudiera verlo y demás, sin importarme de que en un momento dado me dijera, bueno, pues está muy bien lo que has hecho, qué interesante que esto pueda salir adelante, que haya una marca, a lo mejor se puede modificar el reglamento, a ver lo que piensan otros organizadores, otros equipos, pilotos, bueno, no lo sé. Pero el caso es que podrías correr a lo mejor, en el peor de los casos, diciéndote, bueno, pues no puntúa o fuera de concurso en cuanto a ese. Cosa que a mí pues tampoco me importaba, porque en 2017, con el objetivo de volver a la isla de Man y cerrar las heridas, nunca mejor dicho, de mi accidente y rodar de nuevo en el circuito y retirarme yo después de aquello si quisiera, porque yo quisiera, no porque me encontré un pilón de hormigón en el canto de la carretera, oculto ahí detrás de verde, de un poco de césped, que ¿quién habría imaginado que eso estaba ahí, ¿no? Entonces, con ese objetivo pues me daba igual que me hubiesen dicho, pues bueno, a lo mejor puedes correr, pero no puntúas, ¿no? El caso es que como digo, la cosa no estaba clara, pues yo opté durante todo ese 2017 por preparar la moto y no dar ninguna publicidad sobre el caso en concreto, ¿no? Sobre que era una Yamaha MT-07 europea con un motor australiano de 655 y que intentaba hacer una cosa nueva, porque a lo mejor Farquhar, por ejemplo, lo hizo con la Kawasaki en su momento, porque bueno, él era muy famoso en Irlanda del Norte, tenía contactos con mucha gente, y le propusieron hacer una categoría, que pensara en preparar una categoría para evitar la decadencia de la 125, de Gran Premio, en las carreras irlandesas de carretera y tal, y él pues se le ocurrió, como tenía la sponsorización de Kawasaki, coger una Kawasaki R6, prepararla, y de ahí surgió la categoría Lightweight, ¿no? Al final. Pero yo ni era Ryan Farquhar, ni estaba arropado por motoclubs, ni nada, ni estaba yo haciendo carreras en mi tierra, sino que me iba a 4.000 kilómetros a correr. Entonces, claro, mi aproximación, y ahora a problema pasado, digamos, al tiempo pasado, se puede discutir si fue la correcta o no,
pero era mantener el caso lo más menos llamativo posible, hasta llegado el momento en las propias carreras en las que, bueno, pues la gente más involucrada pues lo pudiera ver y demás, y que eso fuera una puerta de futuro, ¿no? El caso es que, como digo, entonces lo mantuve igualmente en secreto. Además, Yamaha no estaba involucrada como marca. Esto, como habéis escuchado al principio del vídeo, era una apuesta absolutamente personal y privada. Yo compré todo el material que hay aquí y bueno, no es como otros años que a lo mejor pues, he tenido ayuda de algún tipo y obviamente pues tenía que defender y publicitar la marca todo lo posible, como cuando corrí con KTM o la oficial, o cuando BMW a través de nuevo de Luis Contreras de Almería pues me ayudó con la moto. Pues obviamente ahí estaba entregado a publicitarla todo lo posible, ¿no? Para ser agradecido. Pero en este caso la verdad es que no tenía ningún requerimiento, no tenía ningún compromiso y la mantuve así. Llegué, hice la Norway 200, como muchos sabrán, porque igualmente también hay algún vídeo en mi canal, en el cual incluso un recopilatorio creo de Periscope, de los que hice allí, un poco de la vivencia. Llegué ya a la Norway 200 aquel año, en 2017, y luego posteriormente al mes siguiente al TT, absolutamente fundido en todos los sentidos, del tiempo que había dedicado a preparar esta máquina, del dinero que había había gastado para preparar esta máquina. Ambas cosas absolutamente me dejaron a cero, incluso anímicamente, pero bueno. Corrí y competí en la Norway 200, la moto era un avión, todavía tenía 2 o 3 fallillos, cosas de que no, increíblemente, esta moto increíblemente ha competido 2 veces en la Norway 200 y es el único circuito del mundo en el que ha rodado. No rodé en 2016, no me dio tiempo a probarla en ningún sitio, y en 2017, después de las miles de horas que le eché, otra vez me quedé sin tiempo, y yo diría sin recursos, para qué voy a negarlo, para poder ni siquiera dar una vuelta en cualquier circuito español. Entonces, ya era un milagro que esta moto llegase a la Norway 200 en 2017 de nuevo, y fuera tan bien, porque la moto aceleraba el doble que en 2016, cogía mucha más velocidad y frenaba mucho mejor y tal. Pero ¿qué tenía? Pues los problemas de juventud, precisamente de eso que comento, de no haberla rodado. El carenado, que me tocaba muchísimo en 2016, en 2017 apenas, pero claro, yo iba mucho más rápido, tumbaba todavía más, porque la moto era mucho más capaz por todos lados, y todavía me tocaba algún lado, los frenos no estaban bien ajustados, la suspensión, bueno, pues lo lógico de faltarle ese puntito de desarrollo. Y eso fue una pequeña lástima porque, bueno, pues yo la verdad es que ya en 2017, durante todo el desarrollo y preparación de esta moto, mi idea era ir a Norway 200 y que me descalificaran. Quiero decir, estar entre los 10 primeros y entonces, pues sí, que alguien diga una reclamación y entonces, pues a mí no me importaba abrir el caso y decir, pues sí, he hecho esto, he preparado esta moto y bueno, pues lo he hecho de la manera que lo he hecho, por las circunstancias. La traigo aquí, no tengo ningún problema, porque de hecho el objetivo es enseñarla, el objetivo es que la gente vea que hay otra opción, que se llama MT-07, que hay un motor que se vende en Australia, y hombre, que poniendo todo esto junto, pues se pueden hacer cosas. Y me hubiese importado absolutamente nada, pues que me quitasen la clasificación y no me pusieran al último, no me diesen ningún punto, en fin, no clasificara. No habría tenido el más mínimo reparo, absolutamente, entraba dentro de los planes. Cosa que no sucedió porque de nuevo terminé el vigésimo me parece, una de las mangas, la otra no pude salir, y bueno, y esto fue lo que ocurrió en la Norway 200 3 semanas antes de ir al TT de la Isla de Man. Al TT de la Isla de Man llegué para hacer esta segunda fase del proyecto, o fase final, porque mi idea era ir a la Isla de Man con esta moto, correr allí, igual que iba a correr con la moto de la Universidad de Nottingham, en la categoría eléctrica, y, bueno, pues hacer un buen resultado, divertirme en una categoría, ojo, en 2013,
cuando yo tuve el accidente en la isla de Man, tuve el accidente un domingo. El sábado, el viernes, en el último entreno del Lightweight, en el último entreno que yo hice con una Super Twin en el TT, que era con mi Kawasaki ER6 pintada de negro, como llevaba todas las motos ese año, en esas 2 vueltas que hice, disfruté yo creo que más que en las otras 70 u 80 vueltas que daba en la isla de Man. Porque aquella Lightweight me permitió, era una Kawasaki R6, la segunda preparé una en 2012, pero esta de 2013 era claramente más rápida. Y yo en 2 vueltas, solo 2 vueltas que hice, que marqué 109 si no me acuerdo, la segunda vuelta, 2 vueltas solo que hice, porque con un motor de serie que le pusimos porque el lunes de la semana de entreno fundimos el motor que teníamos preparado. Se fundió por no tener dinero para echarle gasolina de carrera. Pero bueno, el caso es que le pusimos motor de serie y esas 2 vueltas son las 2 vueltas que yo quizá más he disfrutado en el test de la isla de Man, increíblemente. ¿La razón cuál era? Que las Lightweight, por lo que sea, por su peso, por lo que quiera, me hacían que los puntos en el que yo veía mucha dificultad en el circuito, en dominar la moto de 200 caballos, sin que la moto me dominara a mí, pues con la Lightweight desaparecían. Y me encontraba como corriendo las carreras de Criterium cuando 20 años atrás, en las que no había un centímetro de circuito en que yo me encontrara un piloto que iba más rápido que yo. El que me ganaba era porque llevaba más moto. Esa sensación. Entonces, eso fue, como digo, con aquella Kawasaki. Y entonces, con esta, en 2017, yo buscaba también un poco eso. Divertirme, como digo, y bueno, hacer lo mejor posible. Volver a la isla de Man, para mí en 2017 era solo el hecho de estar allí, de correr, pasar por la curva donde me hice daño, de quitarme los miedos, de acabar con ese periodo negro de 3 años de mi vida y coger y decir, muy bien, he vuelto aquí, he estado, se acaba y contento, ¿no? Y bueno, en la moto, pues cuanto más rápido fuera y mejor fuera, pues mejor. Y ya el colmo del colmo, una moto hecha en mi casa, una moto hecha, yo siempre la he hecho toda en mi casa, pero es que esta está al 100% de arriba abajo, hecha por mí. Pues máxima satisfacción, ¿no? Lo que ocurrió en la isla de Man fue lo siguiente. Yo llegué, de nuevo la escribí como una Kawasaki, mismo concepto que utilicé en la Norway 200, porque todavía allí peor, en el TT yo no había hablado, conocía a la gente del TT, obviamente había competido allí muchos años, y conocía al organizador y demás, y son de una mentalidad más cerrada todavía no, bastante completamente diferente a los irlandeses, ¿no? Los irlandeses son mucho más abiertos para todo, y de hecho, por eso cuando les comenté esto en su momento, pues lo tomaron de una manera que en la isla de Man quizás no lo hubiesen tomado así. Y no lo hubiesen tomado así porque, como digo, son más cerrados, son más... ahora mismo el TT se ha convertido en una carrera muy enfocada al marketing. Y claro, no hay problema para que Suter corra con la MMX 500, no hay problema para que Pagets ponga una MotoGP en parrilla, no hay problema para que Norton corra con una moto que no existe en prácticamente otro prototipo. No hay problema para que Patton pues vaya y haga estas 30 motos que ha hecho 50 para vender y se lo homologuen siendo una moto de gran premio para la categoría lightweight. Quiero decir, no hay problema para ciertos movimientos en cuanto a diferentes maquinarias, pero sí que lo habría habido en mi caso de, pues como vuelvo a insistir, en mi caso de piloto privado, sin apoyo, sin grandes equipos ni nada, para que esos 5 centímetros cúbicos sobre 650 no hubiesen sido un problema. Así que me inscribí con la Kawasaki, llegué, pasé mis verificaciones. Aquí está la pegatina, que ahora la enseñaré, en otro plano lo pondré aquí en la esquinita. Aquí está la pegatina de que esta moto pasó las verificaciones del TT de la Isla de Man 2017 sin ningún problema.
Pero aquel día que yo pasé las verificaciones, aquel lunes, para el primer entreno, nada más que yo ya había pasado las verificaciones y pasaba al parque cerrado con el mono puesto, porque quedaban 10 minutos para el entreno. Empezó a llover. Empezó a llover y se canceló. Y esa fue la vez que esta moto estuvo más cerca de pisar el asfalto de Glen Ketchery Road para salir y dar una vuelta en la isla. Al día siguiente fui a pasar las verificaciones y ocurrió lo siguiente. Fui a pasar las verificaciones y me llega uno de los inspectores que no estaba ahí en primera línea. Me aparece y me dice: Antonio, tienes que hablar con el jefe de verificadores antes de pasar. Y eso me sorprendió, porque hasta ese momento yo no había dicho nada de la moto y muy poca gente sabía de la moto. De la moto digo, de la realidad de la moto, que era una Yamaha. Sin embargo, este hombre lo sabía. Eso es una cosa que no he descifrado todavía. Posiblemente nunca la descifraré. Pero solo conocía el tema de esta moto mi círculo más cercano. Digo, de mi equipo, la Universidad de Nottingham, y mi amigo allí en la isla, Dave Massenmiddahl, y yo creo que nadie más. Sin embargo, este verificador pues me llamó, y me llamó, yo entiendo, porque alguien le comentó algo. Pero eso entra dentro de la especulación. Pero es muy raro, ¿no? Que en ese momento me llamase, segundo día, y me dijese, una moto que iba bastante con su carenado, cubierto y tal, me dijese, con un tanque de Kawasaki, me dijese que qué moto era esta. La moto no es fácil, si no eres un técnico un poco avezado en el tema, o muy estudioso, si tú veías la moto en el paddock, no era sencillo determinar que no era una Kawasaki, porque llevaba su tanque de Kawasaki, como los carenados, cada uno pone los que quiere en esta categoría, pues la verdad es que no era fácil identificarla. El caso es que, bueno, ahí en donde empezó un poco el declive, porque me llamaron y el verificador, este verificador, pues que se llama Dave, es el jefe de verificadores, tiene una tienda de motos en la isla de Man, y ahora iré a eso. El verificador me dijo, bueno, y le expliqué el caso, obviamente, le expliqué el caso y le expliqué mi historia. Y en principio me dijo, mira, pues es muy interesante. Es muy interesante lo que estás planteando. La verdad es que alguien se haya atrevido a hacer esto me parece muy interesante. Y nada, lo que pasa es que hay un par de cosas que tienes que solucionar. Yo no llevaba filtro de aire, no me había dado tiempo a hacer un filtro de aire, llevaba las trompetas abiertas con una lámina de malla metálica para que no le entrase ninguna cosa Gardner, pero no me había dado tiempo a hacer una caja de filtro de aire y es muy complicado en esta moto porque aquí toca con el chasis, por la forma que tiene el chasis, hacerle cualquier caja. Y luego pues me dijo que esa caja pues tenía que ir el retorno de aquí lo que rezuma los gases, lo que saca los gases de respiradero de la culata, en este caso, y del cárter. Bueno, pues, y me dijo que lo único que podía pasar es que pues en la clasificación aparecería el último. Bueno, pues entraba todo dentro de lo que yo esperaba, y la verdad es que no me planteaba más problemas que el hecho de allí en la isla de Man, yo solo con mi caja de cartón, mis 4 herramientas, fabricarme nada menos que un airbox para una moto de carrera. Así que lo que se me ocurrió fue hacer una caja cogiendo un Tupperware, una caja de estas de plástico donde se ponen los sándwiches, pues una del tamaño de las trompetas. Y bueno, y no fue tan fácil, pues lo quería hacer lo más profesional posible dentro de lo que era, ¿no? de una comida, de una sandwichera. Y le hice sus recortes, lo metí en las trompetas, quedaba bien ajustado, le puse la entrada también ajustada del manguito de respiradero, la cubrí de cinta americana negra para darle un poco más de consistencia. Y entonces ocurrió lo siguiente, que al día siguiente fui a pasar las verificaciones. Y este Dave, que por cierto, yo creo que él no se acordaba,
pero en el año 2007 o 2008, la primera vez que yo fui a la Isla de Man, yo obviamente tenía mucho control del manejo de cómo programar las centralitas de la Yamaha R1 con la que yo corría. Y este Dave, yo creo que no se ha acordado nunca, pero yo sí. Este Dave fue a la casa donde yo me hospedaba allí, porque a través de un amigo en la Isla de Man, se enteró de que yo corría con un R1 y que yo, pues, temas de banco de potencia y de preparación de centralitas conocía. Y entonces él tenía un problema, que en su taller, en su banco de prueba y tal, no conseguía acceder a 2 o 3 motos de carreras que tenía, R6 creo que eran, a las centralitas con el software de Yamaha de Jack. Bueno, un problema que tenía. Total, que me acuerdo que esa tarde fuimos a su taller, le di 20.000 vueltas, los drivers, no sé qué, la conexión no tenía aquello bien, y se lo solucioné. Y nada, pues él, su negocio, su moto de carreras, pues oye, la sacó STT adelante. Yo creo que eso fue en 2007-2008. Y yo creo que me asoció a este amigo que era con el que yo estaba en la isla años atrás cuando fui allí la primera vez. Yo creo que me asociaba a este amigo, el no verme con él perdió el recuerdo ese, ¿no? Y es curioso, porque claro, esto fue en 2017, pues puede haber sido 9 o 10 años después. Él ha pasado a ser jefe de verificadores del TT de la Isla de Man. Y como digo, al día siguiente de aquello del Airbox, fui a verle y ya le cambió la cara. Yo cuando me recibe allí en la oficina de verificación con la moto, ya tenía otra cara, una cara diferente, ya tenía una cara de negativa. Y nada más que se acerca a la moto y baja y dice, ¿pero esto qué es? Dice, esto es un lunchbox, esto es una caja de comida. Digo, vamos a ver, esto es una caja de filtro de aire que yo he fabricado aquí ayer por la tarde, como he podido, y que cumple con el objetivo que me decías que era esencial, que era que los gases que salían de la culata, el respiradero, y del cárter motor, volviesen a la caja del filtro. Bueno, pues aquí tienes una caja del filtro que posiblemente me va a quitar 5 o 6 caballos o 10 de potencia, pero bueno, pues aquí está. Que obviamente yo no puedo hacer magia, y menos diseñar una caja de filtro sin ninguna herramienta, sin nada, aquí en la mitad de la nada. Como digo, su cara había cambiado, nada más que llegó, apenas quiso ni ver ni nada, y me dijo, ya empezó a poner pegas de todo, ¿no? Y que no podía ser, porque además que esta moto ya no estaba, ya todo lo que le parecía el día anterior muy positivo en cuanto a una moto novedosa y algo, una bocanada de aire fresco y una idea de que otros equipos podrían tomar, ya no le parecía tanto. Y eso también fue sorprendente, a mí me sorprendió, porque era un cambio de humor tremendo. ¿Qué sucedió ahí detrás? ¿Qué le sucedió a él? ¿Quién le influenció? Si es que alguien le influenció. ¿Qué ocurrió? ¿Quién habló? No lo sé. El caso es que ahí yo ya no quise discutir más, porque yo sabía que iba a correr con la moto eléctrica del equipo de Nottingham. Con esa moto yo cumplía mi objetivo número 1, que era el volver a correr en la Isla de Man y ponerme a pelear. Me había quedado, en ese momento yo llegaba, pues eso, después de 2 años preparando la moto, en las circunstancias que yo estaba con la pierna, económica y tal, yo llegaba al punto ese de estar allí solo en la Isla de Man peleando ya por un caso en el cual yo mismo me veía ya casi un poco loco. Digo, bueno, vamos a dejarlo, vamos a dejar de pelear y discutir. Si no me dejan correr, pues bueno, pues no me dejan correr. Pero no tiene sentido que acabe mis días yo aquí, vamos, llorando ahí en una esquina del paddock, o peleándome, o terminando mal con todo el mundo allí, por una cosa que al final, oye, esto es un hobby, y que es un proyecto que he hecho con toda ilusión, y no quiero que mira, así, que si no lo ven ellos, que ese fue el último momento en el que esta moto pues se puso, bueno, en disposición de salir a correr, que no llegó a pisar el asfalto, a pesar de, bueno, pasó las verificaciones y de estar dispuesta con todos los aditamentos de seguridad reglamentarios para poder salir. Así que esta es la historia de esta moto, que espero que sobre todo ilumine a aquellos bueno, que han seguido su desarrollo, y que un poco pone punto final, ¿no? Y
y un poco de luz y entendimiento, como digo, a todo ese proceso que pasé. Esta moto significa mucho para mí y bueno, la tengo aquí en mi taller. Hoy grabo este vídeo y por fin 2019 tengo tiempo después de 2017 no la he tocado absolutamente nada y tengo tiempo de empezar a cogerla y terminar un tanque que le quiero hacer que me quedó en el tintero y algunas otras cuestiones, pues bueno, para tenerla de exhibición, de exposición, de recuerdo. No sé lo que haré con ella, pero que esté en orden de marcha, funcionando y bueno, y ahí quedará como este proyecto. Ahora sí lo puedo decir, Yamaha MT-07 para las carreras de bicilíndricas, pues que preparé en este rincón de España, aquí en Almería. Como siempre, un saludo, gracias por seguir estos vídeos, espero que os haya entretenido y nada, pues nos vemos en el siguiente. Yeah. Desde la isla de Man 2010. Leo KTH persiguiendo a Antonio Maeso. Yo es un freestyle en moto nato pa' un piloto inerte. La regla más importante a cumplir es sobrevivir a pruebas de muerte. Cambios de rasante, euforia en la gente cuando nuestro Antonio Maeso pase por delante. Esto no es un juego para un principiante, hace falta sangre fría, la rueda esté caliente, penetre en el olfato intenso olor a carburante, conseguir para cada tiempo una velocidad constante y fuerza para coronarse y ser la alteza. Y en cada momento reine la destreza sin torpeza, porque más de uno cada año se tropieza y todo el que empieza tiene meta en su cabeza. Duro, no olvidemos que hay un lado oscuro, muchos perecieron por jugarse aquí su culo. Esto es pa' valientes, nunca se ha visto al típico chulo que va mucho de boquita, luego se encierra en su culo. ¿Quién es él que nos representa desde la salida? Se centra en la meta. ¿Quién es él que no tiene miedo? Va tan rápido en la recta como un bombardero. Es él quien se quita el sombrero, el sueño nunca se pierde por llegar primero. Es él quien en oro vale su peso y se hace llamar Antonio Maeso.